4 minutos nos separan de las 10 de la mañana y vamos a hablar del trabajo de los menores, del trabajo de los niños, las niñas, los adolescentes. Saber la incidencia que tiene en nuestro país el número de niños, niñas y adolescentes que trabajan. El denominado trabajo peligroso, la incidencia que también tiene. Y para ello, para hablar de este tema es que recibimos en esta mañana a Jorge Cohen, que es coordinador de programas y proyectos de la Dirección Territorial del INAU. Bienvenido, un placer realmente tenerlo en la mañana. Gracias por la invitación, buenos días a ustedes. Buen día. Cuando hablamos de trabajo infantil, en general, cuando damos las cifras, involucramos el trabajo también de los adolescentes, o sea, de los menores, perdón, de los menores hasta 18 años, ¿verdad? Sí, se toma hasta los 17 años. Bien, 17. Los 18 años con la mayoría de edad ya es otro terreno. ¿Sí? Bárbaro. Y en esos números, ¿qué incidencia tiene en nuestro país? ¿Cuánto es el número de niños, niñas y adolescentes que desarrollan trabajos, que se sabe que desarrollan trabajos? Bueno, el número que tenemos es una encuesta que le hizo el Instituto Nacional de Estadística. Es una encuesta ya que tiene algunos años, del 2010, o sea que estamos en una etapa de actualización, claro, para renovar los datos. En esa encuesta se desglosa en dos categorías, de 5 a 14 años y de 15 a 17. Y acá tenemos situaciones bien distintas porque en Uruguay, a partir de los 15 años es posible que los adolescentes trabajen en la medida que sea un trabajo permitido, que no atente contra su desarrollo físico, psicológico, moral, en situaciones controladas, con una carga horaria que le permita fundamentalmente poder asistir a los centros educativos. De eso se trata. En condiciones extraordinarias y por trámites especiales a partir de los 13, pero diríamos que básicamente es a partir de los 15 y que también hay una visión que podría ser tomada hasta un derecho que algunos adolescentes incluso desean poner en práctica. Claro. Y en cuanto a número, ese número del 2010, 7 años atrás, podemos decir que es importante la cantidad de... Sí, es un número importante y claramente preocupante, sobre todo en las edades más bajas, que son edades que pueden interrumpir la trayectoria educativa, que es el ámbito natural donde deben estar los niños. Jorge, ¿y esos niños qué tipo de tareas desarrollan especialmente o preferentemente, o cuáles son las tareas que más se da que sean realizadas por niños? Bueno, tenemos el ámbito rural y urbano, hay como dos categorías bien diferenciadas de trabajos. El ámbito rural es bastante naturalizado, aparte de la participación de los niños en diferentes tareas de cuidado de animales, de cultivos, es decir, las diferentes tareas rurales que participen. Y en el ámbito urbano, fundamentalmente, en comercio informal, naturalmente, de pequeña escala, en trabajo en la construcción, no en empresas de construcción, porque eso está muy controlado, diríamos en las pequeñas obras de construcción. Obras de construcción. Claro, sí, en las changas, acompañando muchas veces a algún familiar, alguien del barrio que lo lleve. Ese tipo de trabajos sí son bastante usuales. Y bueno, todo el trabajo de calle, ese tipo que está bastante acompañado por diferentes programas de calle que hay, que el INAU también tiene. Son áreas más o menos habituales donde participan niños y adolescentes. Ahora, mirando el número global y por lo que decías tú, ¿es más dable pensar de que hay una mayor cantidad de menores de edad que trabajan en el interior que en Montevideo? ¿O cómo está repartido? Porcentualmente sí, o sea, la participación porcentual en las áreas rurales es mayor, pero como la población rural es mucho menor, no, sí, igual tenemos en el espacio urbano, en números, mayor presencia de niños trabajando. Y en cuanto a esa franja que hablabas de 13 a 15 años, donde uno puede, porque de 15 años en adelante, con la habilitación correspondiente o la tramitación correspondiente, se puede quedar habilitado para ejercer algún tipo de trabajo, obviamente, trabajo mesurado y coordinado, obviamente, con las autoridades, pero entre 13 y 15 años, cuando no está controlado, ¿qué tipo de trabajos hablamos? Bueno, en las situaciones de control que hay trámites especiales, pueden ser desde en el arte, alguna expresión vinculada al arte, que también es un trabajo
que tiene que ver con un cuidado en la cantidad de horas. Hubo un trámite especial, es un caso casi anecdótico, sí. porque ¿Cuál? se dio uno de un jugador de fútbol, de un adolescente jugador de fútbol, donde el club estaba interesado en que tuviera un contrato. Todo esto es parte del terreno polémica. Se pidió la solicitud la correspondiente. solicitud especial, justificando claramente que el entrenamiento no interrumpía su vinculación a su centro educativo, que además hay un control del desarrollo de los estudios, etcétera, etcétera, y que bueno, que fue un trámite. Ese chico va a ser un crack. Bueno, el club apuesta a eso, supongo que él y su familia también. Ahora, Jorge, hay un denominado trabajo peligroso, que obviamente los parámetros del peligro a menor edad deben seguramente aumentar. Lo que para un adulto no es peligroso, para un niño sí lo es. Y traigo a colación esto porque no hace mucho tiempo dimos dos noticias espaciadas en el tiempo de un fallecimiento de un niño que estaba subido a un tractor, esto fue en el interior del país, y hace relativamente poco tiempo atrás de un adolescente que acompañando creo que a un tío cayó de un techo y me acuerdo de ese tema. ¿No, verdad? Me acuerdo de ese caso. ¿Por qué pongo estos datos? Porque para la gente, por ejemplo, en el campo, para una familia en el campo que ha nacido, se ha criado trabajando en ese lugar, hay determinado tipo de tareas en el manejo de animales, en el subirse a un tractor para acompañar a alguien a hacer determinada cosa, que pueden no tener, y hasta uno entiende que con lógica y con razón, la percepción del peligro que significa que un niño esté desarrollando ese tipo de tareas. Entonces, la pregunta es, la incidencia que tiene ese trabajo peligroso, pero ¿cuál es el parámetro? ¿A qué le llamamos un trabajo peligroso? Porque de repente este trabajo de ayudar a alguien en un trabajo de construcción, en este caso fue la caída de un techo, pero perfectamente podría ser un tío electricista y que por desconocimiento de lo que estoy manejando quede pegado con... Hubo un caso hace poco de un chico que pisó una hormigonera. Ahí está. Que con un cableado que no estaba adecuado y falleció. Claro. ¿Cuál es el parámetro de trabajo peligroso? Hay como tres universos distintos, de acuerdo a las normativas internacionales, que son las peores formas de trabajo, que ahí habría polémica si eso es trabajo directamente de explotación, que tiene que ver con la explotación sexual, esclavitud, trabajo forzoso, reclutamiento en actividades ilícitas, ¿no? Esas son las peores formas de trabajo infantil. Después están otra categoría que son los trabajos peligrosos. En los trabajos peligrosos tiene que ver o por las características del trabajo o por las condiciones en las que se hacen. Y los trabajos peligrosos pueden ser trabajos de fuerza. La construcción es un trabajo peligroso. Trabajos que se hagan en altura o en profundidad o bajo tierra. Trabajos que se hagan en espacios con poca ventilación. Trabajos que sean en ambientes oscuros. Trabajos de jornadas muy prolongadas. Todo eso hace a lo que se llaman los trabajos peligrosos. Trabajo en la calle, digo, por el tema tránsito, por ejemplo, también. Trabajo en la calle, por ejemplo, si lo hace... Decimos, un niño anda en bicicleta permanentemente por todos lados, pero trabajar en bicicleta es distinto y lo puede hacer un trabajo peligroso. Ah, bien. Claro. Es buena la puntualización. No solo las condiciones de trabajo, sino las características. Perfecto. ¿Y qué incidencia tiene? O sea, dentro de esa cifra de niños, niñas y adolescentes que trabajan desarrollando trabajo peligroso, ¿qué saben ustedes? ¿Qué porcentaje de esa cifra, si es importante o no importante, que desarrollan trabajos peligrosos? Bien. Sobre los trabajos peligrosos hay un listado de trabajos peligrosos, es decir que en los casos donde por desinformación las familias, los adolescentes desean realizar un trabajo, pero es considerado peligroso, bueno, ahí hay una tarea de los inspectores laborales, que no es solamente de contralor punitivo, diríamos, sino pedagógica, donde se reflexiona acerca de las características del trabajo y lo perjudicial que puede ser para evitar que haga ese trabajo y que de repente que pueda hacer otro tipo de tarea. Claro. La magnitud de eso es los datos que nos revela la encuesta, pues son trabajos que no están visibilizados, que están, por ejemplo, en la construcción, en una empresa donde van inspectores, ya sea del Ministerio de Trabajo o los inspectores de INAU, claramente no hay adolescentes trabajando en la construcción en obras conocidas a la luz en la calle.
sí hay, bueno, puertas cerradas dentro de una casa. Entonces, claro, la informalidad es prácticamente imposible de controlar. Invisible, y podemos acceder a datos a través de, bueno, relatos de encuesta o por denuncias que puedan hacer vecinos o personas interesadas. Eso te creo. ¿La gente hace denuncias sobre este tema puntualmente? Sí, y para hacer la denuncia, o sea, la pregunta es, ¿la gente hace denuncias? Y la pregunta es, ¿a dónde se debe denunciar y qué mecanismos se activan después de esa denuncia? Perfecto, se pueden hacer denuncias a la línea azul del INAU, el 0800 50 50. 0800 50 50. La línea azul se comunica con el Departamento de Inspección Laboral del Niño y Adolescente, y ahí visitan ese lugar. Y ya digo, no solamente un meramente control, sino que también se trata de trabajar con el niño, con la familia, con el adulto que esté vinculado, y se pone bueno, a discutir. Digamos, se activa ese mecanismo de acercamiento familiar, una aproximación hacia la familia. Sí. No es una línea que esté activa 24 horas, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, la línea azul, sí. Ajá. Jorge, voy a poner dos casos porque son bastante comunes y, a ver, realizado el relato de determinada manera puede parecer hasta un lindo cuentito que encierre una moraleja de enseñanza, etcétera, etcétera, para el niño o el adolescente que lo desarrolla, pero que es muy común que se dé. Por ejemplo, en algunos rubros como los de jardinería y en determinadas zonas de la capital, supongo que lo mismo debe suceder en muchos puntos del interior, donde hay casas con importantes jardines o con fondos que siempre hay que estar limpiando, que hay que andar cortando el pasto, etcétera, etcétera. En más de una oportunidad uno ve grupos de jardineros que son formados por niños y por adolescentes, que de repente son del mismo barrio y le dijeron al padre que para hacerse unos pesos, porque llega un acontecimiento especial, le van a ir a cortar el pasto al vecino o van... ¿Qué es lo que debo hacer yo? Acá hablo de las dos cosas, ¿no? De la situación de que se da, de que de repente yo tengo contratado un jardinero que viene con un grupo de 3 o 4 que le da una mano y veo que hay 2 o 3 que notoriamente son menores de edad. ¿Qué debo realizar yo en ese caso como propietario de la casa y responsable en ese momento de tener a esas personas trabajando sabiendo que hay menores? ¿Es conveniente que hable con la persona, en este caso que contraté, que le pregunte si tienen permisos? Porque digamos... de alguna manera tengo una cuota de responsabilidad si llegara a suceder algo, ¿no? Sí, yo creo que sí, sin duda que la tiene, y creo que debe conversarlo, porque importa mucho la condición en la que se hace ese trabajo, la extensión de la jornada, el uso de máquinas de fuerza o de no, tal vez es otro tipo de tarea que se hace. Entonces me parece que no es solo la tarea en sí, sino las condiciones en las que se hace. Pues se lo tiene que conversar, si tiene una duda perfectamente se puede comunicar al INAU y los inspectores con mucho gusto le pueden informar acerca de cuáles serían los pasos a seguir. Bien, muy bien. La cultura del trabajo infantil y del trabajo de menores sobre todo tuvo un impulso, si se quiere, cuando el propio expresidente José Mujica cuestionó a veces un poco el trabajo que se hacía sobre mitigar ese trabajo infantil, ¿no? A veces... Tuvo una frase que resonó mucho, algunas frases ambiguas y quedan para malos entendidos. Pero me parece que hay que separar claramente lo que son directamente los trabajos peligrosos y aquellos trabajos que sí se pueden hacer. Es decir, no, la idea no es prohibir absolutamente el trabajo, pero los menores de 18 años, perfectamente cumplir los 15 años se puede hacer con todas las formalidades del caso, y perfectamente puede ser parte de los derechos de los adolescentes y también puede acompañar sus trayectorias educativas, que es lo que más nos preocupa. Que no abandonen, claramente, que no abandonen y que los condenen en su vida a estar fuera del sistema educativo y que quede ya fraccionadas sus posibilidades de inserción social y de vida, ¿no? Tal cual. Bueno, muy bien, ha sido muy amable Jorge Cohen, coordinador de programas y proyectos de la Dirección Territorial del INAU, en habernos brindado estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Jorge, muchas gracias.